Durante la cena, mi yerno soltó una carcajada y dijo, ¿qué se siente ser un fracasado? Todos se rieron menos yo. Sonreí tranquilo y respondí, ¿y qué tal se siente saber que este fracasado ya no va a pagar más tus cuentas? En cuanto esas palabras salieron de mi boca, el rostro de mi cuñado se puso pálido y la mesa familiar se convirtió en un campo de batalla. No vas a creer lo que hizo después. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde donde escuchas. Sabes, Mark, dijo mi yerno Julián mientras hacía girar el caro Cabernet en su copa, debe ser lindo jubilarse. Sin presión, sin plazos, sin responsabilidades reales. Dejé el tenedor con cuidado, el primer rib enfriándose en mi plato. La mesa de caoba brillante, esa que ayudé a Carolina a elegir el año pasado, estaba iluminada por velas en candelabros de cristal. Mi hija se había esmerado esta noche celebrando el ascenso de Julián como gerente regional de ventas. Tiene sus momentos, respondí, observándolo beber otro trago generoso del mismo vino que yo había traído como regalo de felicitación. Julián se recostó en la silla, esa que ahora prefería ocupar en la cabecera durante las cenas familiares. No me malinterpretes, tuviste una carrera decente como ingeniero, pero eso fue, ¿qué, hace 40 años? Ahora todo es digital, rápido, se necesita una mente joven para triunfar de verdad. Carolina se movió incómoda a mi lado, su pulsera, el regalo que le di la Navidad pasada, brillaba bajo la luz de las velas. Julián, papá tuvo una carrera maravillosa, diseñó obras de infraestructura que todavía siguen en pie hoy, intervino. Sí, replicó Julián con un ademán despectivo, pero seamos sinceros, ¿cuándo fue la última vez que construiste algo, que lograste algo realmente importante? Mi nieta Emilia, de apenas 9 años, levantó la mirada de su pollo y dijo, el abuelo me construyó una casita en el árbol el verano pasado. Qué tierno, cariño, le dio una palmada en la cabeza condescendiente, pero el abuelo debe entender que los hombres de verdad mantienen a su familia con su propio esfuerzo. No todos pueden pasar la jubilación sin hacer nada mientras otros cargan con el peso. El silencio se hizo incómodo. Carolina llenó el vacío con una risa nerviosa, tal vez deberíamos hablar de otra cosa. Emilia, cuéntale al abuelo sobre tu recital de piano. Pero Julián no había terminado, su ascenso lo tenía inflado como un globo y el vino le daba más atrevimiento. De hecho, he estado pensando, ahora que gano dinero de verdad, 6 cifras, tal vez sea hora de que todos empiecen a aportar lo suyo. Entendí perfectamente a qué se refería. 15 años de hipoteca cubierta, colegiaturas, pagos de autos, gastos médicos, 15 años viéndolo gastar sin medida mientras yo tapaba los huecos en silencio. Mira a Carolina, por ejemplo, continuó, señalando a mi hija, lleva tanto tiempo fuera del mercado laboral, viviendo de, bueno, llamémoslo caridad familiar, quizás ya era hora de que volviera al mundo real. El rostro de Carolina se puso blanco. Ella sabía, igual que yo, que todo su estilo de vida dependía de mi ayuda silenciosa. Los uniformes del colegio privado colgados en la entrada, el contrato del BMW de Julián, la remodelación de la cocina que terminaron el otoño pasado, nada de eso habría sido posible sin mi apoyo. Tomás, mi nieto de 12 años, percibió la tensión. ¿Estamos en problemas, papá? No, hijo, pero es importante entender la diferencia entre quienes generan y quienes dependen, entre los que sostienen y, me miró directamente, los que ya dejaron de intentarlo. El insulto quedó flotando en el aire como humo. Carolina agarró su copa de vino con los dedos temblorosos. Los niños se miraron entre sí con preocupación. Julián se inclinó hacia adelante, creyéndose con más fuerza por lo que tomó como mi silencio. No quiero ser duro, Mark, pero alguien tiene que hacer las preguntas difíciles.
¿Cuándo fue la última vez que aportaste algo valioso, cuando sentiste la satisfacción de ganarte la vida en lugar de solo existir? Hizo una pausa para darle dramatismo, saboreando lo que pensaba era su momento de superioridad. ¿Cómo se siente ser un fracaso? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Carolina ahogó un grito. El tenedor de Tomás chocó contra el plato. Emilia comenzó a llorar, pero yo no me moví. En cambio, tomé un sorbo de agua, dejé el vaso en la mesa con calma y miré directamente a Julián a los ojos. ¿Cómo se siente?, dije con voz firme y clara. Saber que este fracaso ya no va a pagar tus cuentas. El color se borró de la cara de Julián más rápido que el vino de una botella rota. Carolina se cubrió la boca con la mano. Los niños miraban sin entender, mientras la expresión triunfante de su padre se transformaba en un gesto de pánico. Yo seguí comiendo mi cena, cortando cada pedazo de carne con cuidado mientras el silencio se apoderaba de la mesa. Afuera, la oscuridad caía sobre el vecindario suburbano y se escuchaba a lo lejos el ladrido de un perro. Tras lo que pareció una eternidad, me limpié la boca con la servilleta de lino, me levanté y besé a Emilia y Tomás. Gracias por la cena, Carolina. Estuvo deliciosa. Caminé hacia la puerta, tomé mi abrigo del armario y salí a la fresca noche de marzo, dejando atrás a una familia que al fin empezaba a comprender lo que habían significado 15 años de generosidad silenciosa. El trayecto de 15 minutos a casa transcurrió en silencio, con mis manos firmes en el volante a pesar de la tormenta que llevaba dentro. Al llegar, el sensor de movimiento iluminó con sombras largas los escalones de la entrada. Dentro, colgué mi abrigo en el armario del pasillo y fui directo a mi estudio, donde olía a papel viejo y cera para muebles. Encendí la lámpara de bronce del escritorio, cuya luz cálida iluminó 15 años de archivadores organizados con precisión. Como ingeniero jubilado había guardado cada recibo, cada estado de cuenta, cada cheque cancelado. Era momento de ver con exactitud cuánto me había costado mi fracaso. Abrí el primer cajón, marcado 2009 a 2012. Las carpetas estaban ordenadas por colores: azul para ayuda hipotecaria, verde para préstamos de autos, amarillo para gastos escolares, rojo para facturas médicas. Mi esposa Marta había muerto a finales de 2008 y ya en enero de 2009 Carolina estaba pasando apuros. El primer pago de asistencia hipotecaria, $2.800, en febrero. Otros 2.800 en marzo, igual. Esparcí los estados de cuenta sobre mi escritorio de caoba, las cifras se alineaban en columnas bajo la luz de la lámpara, 2.800 cada mes por 180 meses. Mi calculadora mostraba entre 4.000 y 5.000 en apoyo hipotecario solamente. Luego vinieron los pagos de autos, el arrendamiento del BMW de Julián, el préstamo de la SUV de Carolina, 200 al mes por 8 años. Otros 115.200. Las cifras subían sin parar, cada carpeta revelaba otra capa de generosidad que había olvidado. Los recibos de colegiaturas privadas llenaban un cajón entero. La educación de Tomás desde kinder hasta 7º grado, la de Emilia desde preescolar hasta 4º. Escuelas de élite con albercas y programas de idiomas, 24.000 al año, a veces más por los campamentos de verano y actividades extras. 16 años de gastos escolares, 192.000. Primas de seguro médico cuando Julián estuvo desempleado. Trabajo dental para los niños, visitas a urgencias, las sesiones de terapia de Carolina tras la crisis de divorcio de hace 3 años. Cada sobre de Manila contenía cientos de recibos de copagos, formularios de seguro, cuentas médicas que yo había cubierto en silencio. 8.000 al año durante 15 años, 120.000. Encontré recibos de vacaciones escondidos detrás de papeles de seguro. Parque Mágico de Chapultepec en 2015. Crucero por el Caribe en 2018.
Renta de cabañas en Valle Nevado para esquiar, regalos de Navidad, reparaciones urgentes de autos, el anticipo de la remodelación de la cocina de Carolina. Otros 45,000 en apoyo diverso. El total me hizo recostarme en mi sillón de cuero. 976,200, casi $1,000,000. Por primera vez desde el funeral de Marta sentí todo el peso de aquella promesa que le hice en su lecho de muerte. No te preocupes por Carolina, le susurré a mi esposa moribunda, yo me aseguraré de que esté bien. Recordé las lágrimas de Carolina en el funeral, su angustia por la hipoteca que ella y Julián no podían pagar solos. Lo agradecida que estaba entonces, llamando cada semana para darme las gracias, enviándome galletas caseras, trayendo a los nietos los domingos. ¿En qué momento dejó de agradecer? ¿En qué instante mi ayuda pasó de ser valorada a ser exigida? Saqué mis propios estados financieros, los que mostraban mis sacrificios. La cuenta de retiro más pequeña, porque había postergado inversiones. La casa modesta de 2 habitaciones en vez de la propiedad frente al lago que quería. La camioneta de 15 años en mi cochera mientras Julián manejaba autos de lujo. Los folletos de viajes que guardé pero nunca usé porque Carolina siempre necesitaba algo. Los pasatiempos que abandoné. La mujer de la iglesia que dejó de invitarme a cenar porque yo siempre estaba ayudando a la familia, había entregado casi $1,000,000 a lo largo de 15 años de mis propios sueños. A las 10:30 de la noche tomé mi teléfono y abrí la lista de contactos del banco. El día siguiente prometía conversaciones interesantes con los departamentos de pagos automáticos. El domingo por la mañana el café me supo distinto, más fuerte. Me senté en la mesa de la cocina mirando a los gorriones pelear por migas afuera de la ventana, luego regresé a mi estudio, donde pilas ordenadas de documentos me esperaban como soldados listos para desplegarse. Primero, el National Bank contestó al tercer timbrazo. Servicios de cuenta, le atiende Yesenia, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito cancelar los pagos automáticos de la cuenta corriente 4578-9942-156. Mi voz tenía el mismo tono firme que usé durante 40 años de presentaciones de ingeniería. ¿Podría darme los últimos 4 dígitos de su número de seguro social para verificar? El proceso tomó 12 minutos. Yesenia fue minuciosa, profesional y completamente ajena a que, con cada tecla, estaba desarmando 15 años de arquitectura financiera. Esos pagos han sido cancelados, señor Bennett, ¿hay algo más en lo que pueda asistirle hoy? Nada más. Gracias. Marca de verificación junto a asistencia hipotecaria, 2,800 al mes. El seguro de Sierra Madre requirió un supervisor. La cancelación del leasing del BMW necesitó 3 transferencias. Cada llamada siguió el mismo patrón, verificación cortés, trámite eficiente, números de confirmación que anoté con cuidado en mi cuaderno. Para las 11:15 de la mañana ya había tachado 8 ítems de mi lista. El teléfono sonó a las 11:47. Papá, la voz de Carolina sonaba confundida más que asustada. Todavía no. Pasó algo raro con el pago de la hipoteca. El banco llamó diciendo que no había fondos en la cuenta, pero eso no tiene sentido porque asumí que seguirías pagando para siempre. El silencio se tensó entre nosotros como un cable estirado. ¿Qué quieres decir? Su voz subió medio tono. Exactamente lo que te dije anoche. Ya no cubro más tus gastos. Pero papá, no puedes simplemente, la hipoteca, el seguro, la escuela de Tomás, todo se canceló esta mañana. Pude oír cómo su respiración se aceleraba. Esto no es gracioso. Vamos a perder la casa. Entonces tendrán que averiguar cómo pagarla ustedes mismos. La línea se cortó. Mi cuaderno mostraba 6 llamadas más por hacer. Las compañías de servicios públicos resultaron sorprendentemente eficientes.
El departamento contable de la Academia Santa Esperanza hizo menos preguntas de las que esperaba. Cada número de confirmación entró en mi registro con precisión mecánica. Carolina volvió a llamar a las 12:23 del mediodía, su voz ahora cargada de miedo genuino. Papá, por favor, no entiendo qué está pasando. Llamó la escuela, la aseguradora, incluso la compañía eléctrica. Todos dicen que nuestros pagos fueron rechazados porque cancelé las transferencias automáticas desde mis cuentas. ¿Tus cuentas? La pregunta salió en un susurro. ¿Creíste que esos pagos salían de la nada, Carolina? Otro silencio. Y luego, pero nosotros nunca te lo pedimos. Nunca lo pediste porque nunca hizo falta. Simplemente lo hacía. No podemos permitirnos. Ella se detuvo. Sí, ese es el punto. A las 12:31 volvió a sonar mi teléfono. Esta vez fue la voz de Julián, cargada de una autoridad forzada. Mark, sea lo que sea en lo que estés jugando, tienes que parar ahora mismo. No es un juego, es la realidad. No puedes destruir a nuestra familia solo porque te ofendiste en la cena. No estoy destruyendo nada, solo estoy cortando mi apoyo económico. ¿Quieres saber lo que se siente fracasar? Encárgate de tus cuentas. Su silencio se prolongó más que el de Carolina. La última llamada de mi lista fue a mi asesor financiero. El lunes hablaríamos de redirigir esos pagos mensuales a mi fondo de jubilación, que llevaba años descuidado. Afuera, los gorriones habían encontrado más migajas. A la 1:15 de la tarde, el sonido conocido del BMW de Julián entrando en mi entrada rompió la calma. Desde la ventana de la sala lo vi azotar la puerta del coche con violencia, mientras Carolina bajaba del asiento del copiloto abrazando su bolso como si fuera un salvavidas. Avanzaron por el camino hasta mi puerta con la seguridad de quienes creen tener la razón moral. Abrí antes de que tocaran. Necesitamos hablar. Julián pasó por mi lado sin esperar invitación, Carolina lo seguía con los ojos enrojecidos. Por favor, pasen, les dije a sus espaldas. Julián se plantó en el centro de la sala como un general tomando terreno. Este berrinche ridículo termina ya. Vas a llamar a los bancos ahora mismo y restaurar cada pago. No lo haré, su rostro se encendió. No puedes simplemente cortarnos sin aviso. Hay obligaciones legales, contratos verbales. Enséñame el contrato donde acepté pagar sus cuentas para siempre. Carolina dio un paso al frente con la voz temblorosa. Papá, por favor, piensa en lo que querría mamá, ¿recuerdas lo que prometiste en su funeral? La mención de Marta me golpeó como aire helado, aunque ya esperaba esa táctica. Prometí ayudarles a estabilizarse. 15 años y casi $1 millón después, están menos estables que al inicio. ¿$1 millón? El susurro de Carolina apenas se escuchó. Fui a mi escritorio, saqué mi calculadora y la libreta. $976.200, ayuda con la hipoteca, pagos de auto, seguros, colegiaturas, facturas médicas, vacaciones, emergencias. ¿Quieres que lo divida por categorías? La arrogancia de Julián se quebró por 3 segundos exactos. Eso es imposible. Nunca pedimos tanto. Nunca pidieron nada, siempre lo dieron por hecho. Carolina se dejó caer en el sillón, pálida. Pero los niños, la liga de béisbol de Tomás, las clases de danza de Emilia, seguirán, de ahora en adelante yo mismo cubriré esos pagos. No habrá más dinero pasando por ti y por Julián. No puedes dividir a la familia así, soltó Julián con rabia. Somos un equipo. Y en un equipo se necesita respeto mutuo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me dio las gracias por algo? La pregunta quedó flotando en el aire de la tarde, sin respuesta.
Las lágrimas de Carolina comenzaron tímidas y pronto se convirtieron en los mismos sollozos desesperados que recordaba de su adolescencia. No sabía qué era tanto, pensé que querías ayudar, pensé que te hacía feliz. Lo era, hasta que dejaron de valorarlo y empezaron a exigirlo. Julián empezó a caminar de un lado a otro sobre mi alfombra, como un animal enjaulado. ¿Está bien? ¿Quieres gratitud? Gracias. Ya está. Ahora vuelve a poner los pagos. La gratitud no funciona de manera retroactiva, Julián. Se detuvo en seco. Por primera vez desde que entró a mi casa, se veía preocupado de verdad y no solo enojado. ¿Qué es exactamente lo que quieres de nosotros? Quiero que aprendan a vivir con lo que tienen. Quiero que mis nietos vean a sus padres trabajar por lo suyo y no esperar limosnas. Quiero que me traten como a un padre y un abuelo, no como a un cajero automático. Carolina alzó la vista entre lágrimas. ¿Y si no podemos? ¿Y si lo perdemos todo? Entonces conocerán lo que significa fracasar de verdad. El silencio se alargó hasta que hasta las sombras de la tarde parecían contener la respiración. Julián enderezó los hombros, recuperando un poco de su postura corporativa. Ya veremos. Hay abogados que se especializan en abuso financiero contra ancianos. Casi sonreí. Por favor, llámalos. Me encantaría explicar cómo me han estado exprimiendo financieramente durante 15 años. Se marcharon sin añadir nada más, y el BMW de Julián rugió con más furia de la que su motor podía aguantar. Me quedé en la ventana, viéndolos desaparecer calle abajo, y me di cuenta de que mis manos temblaban. El silencio llenó mi casa como agua desbordada de una represa rota. Me dejé caer en el sillón de cuero que Marta me había regalado en nuestro aniversario número 20. Me quedé mirando la foto de boda sobre la repisa, la sonrisa radiante de Carolina, la corbata de moño de Julián, el rostro iluminado de Marta a mi lado. Era 2007. Julián trabajaba en una pequeña aseguradora, manejaba un Honda viejo de 10 años y me llamaba señor con un respeto sincero. Señor Bennett, me dijo en nuestra primera charla a solas, quiero que sepa que cuidaré bien de Carolina. Tal vez ahora no tenga mucho, pero estoy trabajando duro para construir algo digno de su hija. Su humildad era auténtica. Yo le creí. 2 años después, Marta ya no estaba. El cáncer me la arrebató en apenas 4 meses terribles, dejando a Carolina destrozada y a Julián luchando por cubrir la hipoteca con un salario de principiante. Justo entonces golpeó la recesión de 2009 y su empresa empezó a despedir gente. En el funeral de Marta, Carolina se desplomó contra mi pecho. Papá, no sé cómo vamos a salir adelante. El trabajo de Julián no es seguro. Las cuotas de la casa. No te preocupes, le susurré abrazando a mi hija que estaba destrozada, yo te apoyaré hasta que logres estabilidad. Hasta que estés estable, no para siempre. Al inicio, la gratitud de Julián era abrumadora. Notas escritas a mano para agradecer, visitas de fin de semana en las que arreglaba mis canaletas o cortaba mi césped. Carolina me llamaba 2 veces por semana solo para saber de mí y traía a los nietos a cenar los domingos. Papá, literalmente nos está salvando la vida, me decía con lágrimas en los ojos. Te lo vamos a devolver cuando las cosas mejoren. La primera cuota de la hipoteca, $2,800, solo por 6 meses, prometía Julián, hasta que me asciendan. La ayuda del auto, $450 al mes, solo hasta que tengamos algo de valor en la casa. La colegiatura de Tomás en la escuela privada, $2,000 al mes, solo por el kinder, para darle una base sólida. Cada solo hasta se volvió permanente. Cada medida temporal se convirtió en una obligación. Para 2012, las notas de agradecimiento desaparecieron. Las visitas de fin de semana de Julián se redujeron a apariciones esporádicas en las que bebía mi cerveza y se quejaba de su jefe.
Las llamadas agradecidas de Carolina se transformaron en peticiones mensuales de más ayuda. Papá, ¿puedes cubrir las clases de danza de Emilia? Son solo 200 al mes. Papá, los niños necesitan computadoras nuevas para la escuela. Papá, se nos cayó el alquiler de vacaciones, ¿nos ayudas a encontrar otro lugar? La palabra por favor fue la primera en desaparecer, luego gracias. Finalmente, el puedes se transformó en tienes que. Para 2018, Julián ya ni siquiera reconocía mis aportes. En las parrilladas del barrio presumía de las renovaciones de su casa, de la educación privada de sus hijos, de su estilo de vida exitoso. Cuando los vecinos elogiaban su BMW, sonreía orgulloso y hablaba de su inteligente planificación financiera. Carolina empezó a defenderlo a él en lugar de a mí. Cuando con calma le sugería que intentaran manejar algunos gastos por su cuenta, ella respondía molesta, «Papá, no entiendes cómo funciona la familia moderna». Julián está bajo muchísima presión en el trabajo. Los niños ya tienen rutinas establecidas. No puedes venir a desordenar todo solo porque te sientes poco valorado. Poco valorado. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. La última Navidad, ninguno de los dos reconoció mi apoyo. Julián brindó hablando de su esfuerzo para proveer a la familia. Carolina subió fotos a las redes mostrando los costosos regalos, con etiquetas sobre la bendición del éxito familiar. Yo me quedé en mi pequeña sala mirando las tarjetas de agradecimiento del 2009, preguntándome cuándo la gratitud se había endurecido en derecho adquirido. Ahora, sentado en el anochecer que caía, comprendí lo que Marta hubiera querido. No un permiso eterno para depender, sino dignidad. No una generosidad sin límites, sino respeto. Afuera, las sombras se alargaban en mi jardín delantero y, en algún punto lejano, comenzó a sonar un teléfono. 3 días pasaron como fichas de dominó cayendo lentamente. El lunes en la mañana llegaron las primeras notificaciones del banco. Carolina llamó a las 9:47 con la voz quebrada de pánico. «Papá, dicen que nuestro pago de la hipoteca no pasó. Hay una multa de $75. El banco exige 28.75 antes de mañana o comenzarán con el embargo». No respondí. El silencio se alargó hasta que ella colgó. Al mediodía, la financiera del BMW de Julián dejó 2 mensajes por los $650 atrasados. El préstamo de la camioneta de Carolina, otros 480 al mes, también rebotó con una penalización de 50. El seguro de la casa se canceló a las 3 de la tarde cuando falló el pago automático. El martes la cosa se puso peor. Carolina volvió a llamar con Julián gritando detrás. «No podemos cubrir todo», su voz se quebraba. Me contó que había solicitado empleo en Target, Walmart y 3 restaurantes. Aunque la contrataran de inmediato, le ofrecían $12 la hora, apenas 2,000 al mes antes de impuestos. Por primera vez en 15 años estaba haciendo cuentas para sobrevivir. El miércoles a la tarde pasé frente a Academia Santa Esperanza a la hora de la salida. Tomás y Emilia esperaban con los otros niños cuyas colegiaturas sí estaban al día. Esa mañana la escuela había llamado a Carolina, $4,800, pago inmediato o los niños serán dados de baja el viernes. Esa noche, mi vecina la señora Pineda me comentó que había escuchado gritos en la casa de Carolina durante su caminata. «Parece que tienen problemas de dinero», dijo con tristeza. El joven gritaba algo sobre tarjetas de crédito al tope. El jueves fue el punto más alto. Carolina me llamó por tercera vez a las 2:15 de la tarde. «Papá, por favor, ayer fui a 5 entrevistas. McDonald's, una empresa de limpieza, un supermercado. Todos piden referencias recientes. No trabajo desde 2009. Su voz ya no sonaba exigente, había cambiado por algo que no escuchaba hace años, humildad.
Julián intentó pagar la hipoteca ayer. Tenemos 3.000 en la cuenta. El pago es de 28.75. Lo hizo, pero se dio cuenta de que entonces no podríamos cubrir servicios, comida ni gasolina. Tuvo que llamar al banco y cancelar el pago. Seguí callado. La financiera del BMW ya había programado el embargo para el lunes. Se llevarán el auto de Julián si no pagan 650 más 200 de reinstalación. Más silencio. Papá. Su voz se hizo muy pequeña. Creo que vamos a perderlo todo. Sí, respondí en voz baja. Probablemente sí. Entonces empezó a llorar. Sollozos hondos y dolorosos que me recordaron a sus desamores de adolescente. Pero esto no era un drama juvenil. Esto eran consecuencias de adulto. El viernes por la mañana me senté en mi estudio a revisar mi nuevo plan financiero. Esos pagos mensuales que hacía ahora se destinarían al crucero por ríos europeos que Marta y yo habíamos planeado antes de que enfermara. A las clases de cocina italiana. Al taller de fotografía en Escocia. A las 11:30 sonó mi teléfono. Esta vez era Julián. Mark, su voz ya no tenía nada de la arrogancia de antes. Tenemos que hablar. Ya hablamos, contesté, tenemos que hablar en serio, como personas adultas, sobre cómo arreglar esta situación. ¿Quieres decir cómo puedo arreglar tu situación? Hubo un silencio largo. Sí, eso mismo quise decir. Al menos ya estaba siendo sincero.